Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de Benestor, en donde hablamos cosas relacionadas de Helium y otros proyectos. En esta ocasión vamos a responder a una pregunta que me hacen muchas veces, que es ¿para qué sirve Helium? O sea, ¿en qué podremos utilizar Helium? ¿Qué dispositivos se van a conectar a Helium? ¿Qué aplicaciones se pueden desarrollar bajo el protocolo de Helium? Bueno, el protocolo LoRaWAN. Hoy tengo para ti algunos ejemplos en los cuales los puedes utilizar. Espero que te sirvan y vamos a iniciar con el primero. Por ejemplo, miras esta imagen, ¿no? En esta imagen me gusta porque te muestra más o menos todo el proceso que se puede realizar. Si te das cuenta, aquí está un sensor de puertas y ventanas. ¿Qué es lo que pasa con este sensor? Este sensor te va a medir cada vez que tú cierras o abres la puerta o la ventana. Tú dirás, ¿para qué quiero saber cada cuánto se abre o se cierra la ventana? Pues bueno, dependiendo las personas es más útil para unas que para otras. Por ejemplo, mediante esto tú puedes ver, por ejemplo, en tu móvil o en tu API, eventualmente, por ejemplo, si te fuiste de vacaciones y dejaste abierta la ventana, alguna ventana importante, puedes decir, ostras, que me he dejado abierta la ventana. Por ejemplo, también puedes ver las veces que se abren y cierran las ventanas. Con el COVID podría ser interesante saber cada cuánto se abre la ventana o si realmente en la oficina nunca abren la ventana, por ejemplo. Estas y muchas cosas más, pero este sensor, por ejemplo, esto mide cuándo se abre y cuándo se cierra. ¿Para qué utilizas esta información? Ya depende de el criterio o tus objetivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este sensor? Se conecta a tu aparato, a tu hotspot. Este hotspot se conecta mediante internet a la red de Helium y tú mediante alguna API o alguna app, tú podrás ver toda esta información. Esta información que ha recopilado tu sensor, tú aquí la puedes analizar como tú quieras, pero este sería un uso, por ejemplo. Un sensor de puertas que no saldría más de, por ejemplo, unos 25 euros, 30 euros, no sé, por decir un precio, pensaría yo. Dependiendo de las cosas, podrías, por ejemplo, tener un sensor de estos, ¿vale? Que se podría conectar. Esta podría ser una de las aplicaciones que se puede tener, pero hay muchas, lo que tu imaginación te diga. Por ejemplo, vamos a ir a ver este es uno de nuestros blogs, te invito a que lo leas más a detalle. Aquí te explicamos exactamente qué es lo que intentan hacer en Estados Unidos con las cervezas, pero ¿cómo utilizarías tú la red de Helium con las cervezas? Bueno, en la industria cervecera hay un problema y es que los barriles, estos de metal, muchas veces se pierden o nunca los recupera las personas, ¿vale? O sea, las personas que, las personas que desarrollan los que están en esta industria, ¿vale? O sea, ellos envían el barril y después no saben en dónde está el barril, se ha perdido, está lleno, ¿me entiendes? Entonces, lo que estas personas en Estados Unidos lo que hacen es que este sensor, este es el sensor, ¿vale? En este sensor lo instalan, por así decirlo, lo añaden al barril de una forma para que no se pueda caer o se pueda robar tan fácilmente, por así decirlo, que alguien se lo quite, se lo ponen tan fuerte, entonces mediante alguna aplicación, ellos ya podrán saber en dónde está este barril, dónde está. Si digamos yo tengo 200 barriles, por lo menos decir, ok, 200 barriles, ¿cuándo fue la última vez que este barril no regresó a mi bodega? ¿Me entiendes? Imagínate que tú tienes un barril que el último año no ha regresado a tu bodega, pues algo anda mal, primero, o se perdió, segundo, se lo robaron, tercero, no se vende tu producto. O sea, alguien te dirá, bueno, es que tengo ahí la cerveza, pero no se vende. Hasta ya se me va a caducar, por ejemplo, por decirte algo. Dependiendo hasta cuánto quieras llegar, podrías, no sé, instalar algún sensor para que mida la temperatura y si tú ya eres dueño del bar, por ejemplo, puedes medir que el barril siempre esté frío o cuando no esté frío, cambiarlo, ¿vale? Por ejemplo, esa es otra de las aplicaciones que podría tener. Y así, o sea, se puede ir ahondando mucho en los detalles de qué tanto se le puede ir subiendo, agregando a los detalles de lo que quiera el sensor o lo que quiera medir el cliente, el mercado, qué es lo que quiere, qué le sirve, ¿me entiendes? Entonces, ahora, por ejemplo, el último que te quiero mostrar, por ejemplo, sería el de un parking.
esta imagen también es muy buena porque aquí puedes ver, bueno, aquí, como te digo, esta es una imagen tomada de internet, por ejemplo, que está el móvil. Entonces, mediante el móvil tú puedes ver en dónde ha estado tu coche. ¿Qué es lo que pasa? Tú podrías dentro del coche meter un pequeño sensor y en el pequeño sensor te va a decir, por ejemplo, la temperatura que está dentro, si te interesa saber la temperatura, pero esto no lo miro muy útil, pero podría ser interesante que tú pongas como un tracker para saber dónde dejaste tu coche. Si saliste algún día de fiesta, pues, no sé, no sabes dónde dejaste tu coche, por ejemplo, si tienes uno de estos sensores, podrías saber dónde lo dejaste o si no lo encuentras porque realmente hiciste el parking y estaba muy largo, el parking a veces son muy iguales, pues podrías intentarlo encontrar mediante esta app. Entonces, estos son pequeños ejemplos vistos desde por encima, sin entrar tanto a detalle, pero para que te des una idea de los usos que podrías tener los sensores dentro de la red de Helium, cómo se podrían utilizar. Como te digo, si tienes alguna idea o si piensas en qué se podría realizar, déjalo en los comentarios. Y a mí se me ocurre esto, por ejemplo. No te olvides de darle like, suscribirte al canal si te ha gustado, si quieres que profundice más en algún tipo de idea que tengas, cómo se podría desarrollar, o si tienes duda de cómo se podría hacer, no dudes en hacerlo. Suscríbete, entra al canal de Telegram, Facebook, en Twitter y si tienes cualquier duda, no dudas en hacerlo. Hasta el próximo vídeo.